Vamos a ver ahí en la palabra de Dios, en el Salmos 22, un pasaje muy hermoso. Yo lo compartí esta semana en un devocional con ustedes, pero hoy vamos a desarrollar el pasaje en este tema de lo que fue o es la pasión del Salvador. Así que, fíjate, vamos a ir al Salmos 22 y empezamos con un versículo muy interesante que el salmista, el rey David, que escribe este Salmos, lo escribe a partir de su experiencia personal, a partir de lo que fue su experiencia personal, pero siendo profeta, él habla del Mesías. Este es un Salmos mesiánico. Vamos a ir al versículo 1 y el versículo 2. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Qué interesante pensar en este Salmos. Este Salmos tiene como título un grito de angustia y un canto de alabanza al músico principal sobre Ajelet Zahar, Salmos de David. ¿Sabes que este título se refiere al momento que era cantado este Salmos? Este Salmos era cantado al amanecer, cuando comenzaba la mañana, a los primeros rayos de luz, cuando empezaba a brillar, ¿no es cierto?, la luz del sol, comenzaba ese momento que llamamos la aurora. Bueno, este era el comienzo, y en ese amanecer los judíos cantaban este Salmos. Este hermoso Salmos profético que habla acerca del Mesías. Ahora, vamos a ver aquí cómo este Salmos nos va a presentar, nos va a hablar acerca de la pasión del Salvador. Fíjate, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable a nuestra vida, que Él hable a nuestro corazón, y que a través de su palabra yo pueda ser transformado, yo pueda ser animado, yo pueda ser cambiado en mi forma de pensar, y que a través de la palabra yo pueda también bendecir a mi familia y a aquellas personas que me conocen. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Dios mío, gracias por darnos el privilegio de poder conectarnos. Oramos para que realmente tengamos un corazón receptivo a tu palabra. Señor, danos un corazón sensible. Sé que el enemigo está tratando de distraernos de distintas maneras. Algunos con la comida, otros con diferentes situaciones en la casa, con los niños, con el trabajo, ¿verdad? Muchas veces el trabajo es un distractor de poder buscarte, Señor, pero obra en nuestro corazón para que ninguna situación alrededor nuestro nos quite la bendición de recibir tu palabra esta mañana, y que esta palabra pueda traer fruto en nuestra vida y pueda ser de bendición a nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver ahí en la palabra de Dios 4 aspectos importantes de esa pasión del Salvador. En primer lugar, es interesante ver desde el versículo 1 al versículo 2 lo que significó el desamparo del Salvador. Aquel desamparo, aquel sufrimiento que el Salvador va a experimentar por llevar tu pecado y mi pecado, el pecado de todos los hombres, sobre sus hombros. Y vamos a ir viendo en la Escritura cómo ese desamparo fue experimentado por el Hijo de Dios. Vamos en primer lugar a ver que este desamparo es una acción divina que no podemos llegar a comprender a profundidad. Sabes, pensando un poco en Dios, nosotros sabemos por la Escritura que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a lo que llamamos la Trinidad, ¿verdad? Ahora, no podemos llegar a comprender cómo puede la Trinidad, el Padre y el Hijo, estar separados. Eso es lo que no podemos llegar a comprender. Cómo que el Padre, siendo siempre eternidad, es decir, que siempre estaba con el Hijo,
y siempre estuvo con el Hijo y siempre estará con el Hijo, el Padre, que es uno con el Hijo, en este Salmos nos lo presenta al Hijo lejano al Padre. Nos presenta al Padre lejano al Hijo en tiempo y en lugar. Porque dice el Salmos 22, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pareciera un clamor en el cual no hay respuesta, hay un silencio. Y es ahí donde nosotros tratamos de ver a la Escritura cómo es posible que él experimentó tal desamparo. Consideremos algo muy importante, la unidad en la relación del Padre y el Hijo. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Permítame mostrarle en las Escrituras esa unidad del Padre y el Hijo. En Juan capítulo 14, versículo 8 al 10, quiero leer para ustedes cómo la Biblia nos describe esa unidad. En primer lugar, dice la Escritura ahí, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es verdad, nosotros como seres humanos no entendemos esta relación entre el Padre y el Hijo. Hay muchas cosas de la deidad que no son claras para nosotros, pero Dios nos ha revelado en su palabra para que nosotros la creamos. Y en primer lugar, el Hijo, Jesús, habla con Felipe, su discípulo, y ante tal pregunta, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le recuerda a Felipe que Él es el Hijo de Dios, por lo tanto, Dios mismo. Él es el Dios encarnado, el Dios que se hace hombre. Y le dice a Felipe, mira Felipe, hay una relación muy perfecta, hay una relación de la esencia divina entre el Padre y el Hijo. Y le dice, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué increíble pensar que el que estaba con ellos, el que comió con ellos, el que estuvo en cada momento durante esos 3 años y medio, era Dios. Dios hecho hombre. Y esa relación era una relación de esencia, el Padre y el Hijo, una unidad de esencia. Pero en segundo lugar, mira el versículo 10, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mira lo que dice esta Escritura, porque nos está hablando de esa unidad en obra, no solamente una unidad en esencia, un solo Dios, sino aún en el actuar, en lo que el Hijo hizo, hay una unidad con el Padre. Por eso dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Los milagros, cuando Jesús dio de comer a esos miles de personas, caminó sobre el mar, sanó enfermos, dio vista a los ciegos y resucitó muertos, era el Padre actuando en el Hijo. Hay una unidad en obra. Pero también mira el versículo 23. Y dice la Escritura, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjate
Porque está hablando de una unidad extensiva, porque está diciendo que esa unidad entre el Padre y el Hijo se iba a extender ahora a todo pecador que confesara que Jesús es el Salvador. Todo aquel pecador que reconociera que Jesús es Dios, es decir, a todo creyente, es decir, a todo hijo de Dios, esta unidad se iba a extender. ¡Qué tremendo! Podemos saber por medio de la Escritura que si tú eres un hijo de Dios, estás unido al Padre y al Hijo, como lo ha declarado su palabra. Mira en el versículo 5 del capítulo 17 de Juan, 17:5. Dice la Escritura: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que fuese el mundo. Antes que fuese el mundo. Cuando pensamos en Jesús, nuestra humanidad nos lleva a pensar, bueno, Jesús existió hace 2000 años cuando Él vino a nacer de una virgen en la ciudad de Belén, en Jerusalén. Pero la Escritura no nos dice que Él tuvo un comienzo, porque siendo Dios, Él nos habla de eternidad. Y ahí dice el versículo 5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo existiese, Jesús ya estaba presente, porque Él es el eterno Dios, y esa unidad es eterna. La unidad entre el Padre y el Hijo es una unidad eterna, pero finalmente es una unidad, mira, perfecta, que dice el versículo 23 del capítulo 17. Dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, para que sean uno. Y dice: para que sean perfectos en unidad. No hay una unidad más perfecta que la unidad entre el Padre y el Hijo. Ahora, mira lo que la Escritura dice. Esa unidad que no entendemos, ¿cómo es que pudo resquebrajarse en un sentido, eclipsarse de pronto y experimentar el Hijo tal desamparo del Padre? Esa unidad fue eclipsada, como si fuera un eclipse. ¿Vieron ahí el eclipse de sol? ¿No es cierto? De pronto vemos ahí como hay una sombra, de pronto hay una barrera, hay algo que no permite que el sol pueda llegar con la misma intensidad. Y déjame decirte que el pecado hizo eso. El pecado cubrió al Hijo. El Hijo cargó el pecado y por lo tanto el pecado hizo que se eclipsara esa unidad, y de pronto el Hijo experimentó el desamparo porque el Padre no podía ver al Hijo, porque el Hijo estaba cargando el pecado de todos los hombres. Fíjate ahí en Lucas capítulo 22 versículo 4. Quiero leer para ti ese pasaje porque habla del sufrimiento, de aquel desamparo que el Hijo experimentó. Y dice en Lucas capítulo 22 versículo 4: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Qué tremendo el dolor y lo que experimentó el Salvador de aquel desamparo por causa del pecado. Vamos a explicar más a detalle este sufrimiento que él experimentó. Pero también lo vemos en el Salmos 22 que estamos estudiando, versículos 6 y 7, cómo el salmista va a expresar ese desamparo. En tal sentido, mira el Salmo 22, versículos 6 y 7. Dice la Escritura: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo.
Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Qué interesante, el salmista hablaba del Mesías, de Jesús, del Salvador, que iba a experimentar tal desamparo, que iba a experimentar todo ese dolor, ¿no es cierto? Y experimentó ese dolor también en el sentido de su humillación, porque dice la Escritura que fue escarnecido, despreciado, y dice que gente pasaba y meneaba la cabeza diciendo: confió en Dios, sálvele. Ahora, aquí es interesante cómo el salmista expresa esa humillación que el Salvador sintió, a tal punto que lo compara con un gusano. Sí, el Salvador fue humillado. El Salvador se humilló a sí mismo por causa del pecado. Y él mismo se compara en su humillación a un gusano. Ese gusano que era aplastado, cuya sangre servía para teñir el hilo. Ahora el Salvador dice: yo soy gusano. Ese era lo que él experimentó por causa del pecado. Mira Mateo capítulo 27, versículo 39. Vamos a encontrar en la Escritura cómo la Biblia nos explica, nos describe lo que el Salvador experimentó en esa semana de la pasión. En el Mateo 27, versículo 39, dice lo siguiente: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Aquellas personas que veían al Cristo crucificado, que veían a Jesús colgando de una cruz, iban pasando y meneaban la cabeza, movían la cabeza, como mostrando su desaprobación, mostrando la humillación de este hombre. ¿Cómo es que este Jesús, que había hecho tantos milagros, ahora estaba colgado en una cruz como el peor criminal? Fíjate el versículo 41 de Mateo 27. Dice la Escritura: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Realmente no querían creer en él. Ellos habían rechazado a Jesús. Ellos estaban despreciando y estaban diciendo: mira, él decía que era el Hijo de Dios. ¿Por qué está en esa cruz? A ver, que nos demuestre que él realmente es el Hijo de Dios. Ahora, el día de ayer estuvimos compartiendo el Evangelio y preguntaba a una persona: ¿por qué crees que Jesús no se bajó de la cruz? Sabemos que Jesús es un hombre histórico. La crucifixión fue un hecho histórico. Y las palabras de Jesús, al decir que era el Hijo de Dios, nos mostraba que Él era Dios. Y por lo tanto la gran pregunta: ¿por qué no se bajó de la cruz? Si Él es Dios, ¿por qué no se baja de la cruz? Y la gran respuesta es porque Él nos amó de tal manera que era necesario que entregara su vida por nuestros pecados. Vamos a Lucas versículo 24 de Mateo 27. No solamente la multitud, no solamente los líderes religiosos, pero también los soldados romanos se burlaban de él. Mira el versículo 44. Dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones
que estaban crucificados con él. Ladrones que estaban crucificados con él, estaban burlándose de él. Es increíble, ¿no? Que de pronto estás en una desgracia y las personas que están contigo en esa desgracia se burlen también de ti, ¿verdad? Aquellos ladrones que estaban al lado de Jesús estaban en la misma penalidad, estaban crucificados, colgados de una cruz. La diferencia es que ellos estaban colgados por causa de sus delitos, porque eran ladrones, dice la Escritura. Aquí lo que vemos es que aún estos hombres que estaban en agonía se burlaban de Jesús. Y como dije también, los soldados se burlaron de Jesús. Ahí en Lucas capítulo 23, versículo 36 dice: los soldados también lo injuriaban. La palabra injuriar era maldecir, hablar mal de la persona. Y eso es lo que hacían esos soldados romanos. Es decir, todas las personas que estaban contemplando la crucifixión de Jesús se burlaban de él, lo desaprobaban, lo escarnecían. Mira el dolor de la separación. Esto es el dolor que Jesús experimentó en el desamparo del Padre. El Salvador fue humillado al morir en una cruz como el peor criminal, pero lo soportó voluntariamente. Lo soportó voluntariamente por ti y por mí. Vamos al Salmos 22, versículo 14 y 15, para hablar del segundo aspecto de esa pasión. El primer aspecto que hemos considerado es el desamparo del Salvador. Pero mira el versículo 14 y 15, dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Este salmo tremendo nos describe el dolor agudo, excruciante del Salvador. El dolor extremo que solamente se puede experimentar al estar en una cruz. El salmista menciona esa experiencia física, psicológica, espiritual que experimentó el Salvador. Algunos hablan acerca de esa experiencia en Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sabes? Este fenómeno físico, esta experiencia de sudar grandes gotas de sangre, es justamente lo que se llama hematidrosis. ¿Y qué es la hematidrosis? Es justamente cuando hay un alto grado de ansiedad, de sufrimiento psicológico, que provoca secreciones químicas tan fuertes que esas secreciones químicas llegan a romper los vasos capilares de la piel. En esos vasos capilares pueden abrirse, pueden romperse. Ahí lo que encontramos son las glándulas sudoríparas, las que producen el sudor. Entonces se mezcla agua con sangre. Y por eso se producen esas grandes gotas de sangre que Lucas lo describe siendo médico. Él puede describir este hecho médico que el Señor Jesús mostró a través de llevar ese dolor, ese sufrimiento. También hubo una conmoción hipovolémica. ¿Qué significa esta conmoción? Sabes, Jesús estuvo bajo el sufrimiento y la tortura. Dice la Escritura que le flagelaron su cuerpo.
Le dieron con látigos que eran de piel, que en las puntas había trozos de metal, había trozos de huesos, y esos soldados que empuñaban aquel látigo, flagelaban el cuerpo del Señor Jesús, abrieron su carne, desgarraron piel, desgarraron carne, abrieron su cuerpo, y entonces perdió mucha sangre. A eso llamamos conmoción hipovolémica, cuando hay un descenso, una pérdida excesiva de sangre, de tal manera que eso va a producir que el corazón se acelere para tratar de bombear la poca sangre que quede en el cuerpo. Eso hace que baje la presión sanguínea y eso hace que se produzca un desmayo. Recuerda que después de flagelarlo, le obligaron a cargar la cruz en la cual iba a ser crucificado. Y recuerda la escena, porque la Biblia lo describe, que cuando Jesús llevó la cruz, en varias ocasiones Él se desmayó. En varias ocasiones Él cayó justamente por este fenómeno. Ese problema de bajo volumen de sangre hizo que también sus riñones dejaran de funcionar. Y eso le trajo una sed excesiva. Por eso el Señor Jesús decía: tengo sed, producto de todo este maltrato físico, y es lo que experimentó el Salvador. Todo este dolor que el Salvador experimentó se llama dolor excruciante. Es una palabra que se refiere al dolor de aquel que ha sido crucificado, porque estar en la cruz, morir en la cruz, era un sufrimiento lento, agonizante y doloroso. Por eso Isaías 53, versículo 3, dice de esta manera, presta atención por favor, dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Varón de dolores, experimentó el quebranto porque fue quebrado, fue realmente torturado de manera extrema. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor a ti y por amor a mí, por amor a todos los pecadores. Él tenía que pagar esa deuda que tú y yo teníamos. Él no podía ofrecernos perdón, Él no podía ofrecernos liberación si antes no tenía que pagar la deuda que demandaba la justicia divina por causa de nuestro pecado. Por eso el justo murió por los injustos. Él en su cuerpo y en su carne cargó nuestros pecados. Y la Biblia dice que fue quebrantado. ¿Sabes? Ese es el dolor que Él experimentó en esa semana de la pasión, que tú en estos días vas a recordar, que probablemente el jueves santo, viernes santo que le llaman la próxima semana, vas a ver tal vez en la televisión y vas a recordar. Pero mira lo que la Biblia nos describe. Tremendo el sufrimiento, el desamparo, pero también el dolor. Ahora, yo quiero que pienses también en todo esto que Él experimentó. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Él experimentó todo este sufrimiento? Por causa nuestra, ¿verdad? Y lo hizo justamente para salvarnos, para limpiarnos de nuestros pecados y para darnos esa salvación a nosotros. ¿Sabes? La pasión del Salvador fue necesaria. No podía salvarnos ni perdonarnos si no tomaba nuestro lugar, porque todos los hombres estábamos bajo pecado y bajo el juicio de Dios. Solo Jesús, un ser perfecto y santo, podía dar su vida en rescate para salvarnos. Por eso sufrió.
todo ese dolor, y por eso no se bajó de la cruz, siendo Dios. Y con esto termino. Solo en la cruz, alguien dijo de esta manera, solo en la cruz se muere con los brazos abiertos. Solo en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque Dios quería mostrar su amor para contigo y para conmigo. ¿Qué tenemos que hacer? Llamar a aquellas personas que se arrepientan de su pecado y acepten el amor de Jesús, que Él experimentó todo ese dolor, todo ese desamparo por causa de nuestros pecados para darnos vida eterna. Y si tú ya lo experimentaste, si tú ya te arrepentiste de tus pecados, ya aceptaste el perdón de Dios, ahora Dios te llama a vivir una vida para su gloria. Una vida que ya no es tu vida, ya no te pertenece. ¿Por qué? Porque Él la compró con su sangre en la cruz. Ahora tú no puedes decir, bueno, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. No. Tú tienes que decir, no, mi vida le pertenece a Dios. Mi tiempo le pertenece a Dios. Mi trabajo le pertenece a Dios. Mi familia le pertenece a Dios. Y a partir de aquí empezar a vivir una nueva vida en Jesús. Mira, si tanto costó tu salvación, ¿por qué no empezar a vivir para Dios? ¿Por qué no empezar a darle a Él en gratitud este tiempo, por ejemplo, que estamos dándole a Él? Porque este tiempo que nos reunimos domingo, que es el primer día de la semana, que lo vamos a recordar el próximo domingo como el día de resurrección, según la Semana Santa, y vamos a estar compartiendo sobre eso. Yo te animo a estar el próximo domingo. Recordar ese sacrificio y empezar a vivir de acuerdo a lo que Dios hizo en tu vida. Ayer fue hermoso, pudimos compartir el evangelio, teníamos unas playeras que dice resplandece. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está llamando que tú le entregues tu vida para que tu vida resplandezca. Ya tienes el regalo de la salvación, pero ahora tú necesitas agarrarte de la mano de Jesús y caminar con Jesús cada día, un día a la vez, un día a la vez. Que Dios te bendiga. Vamos a orar ahora, y en esta oración yo te pido algo, que tú puedas agradecerle a Dios en tu corazón, a Jesús, por todo lo que Él hizo por ti, pero también para que tú te comprometas que hoy vas a vivir para Él y mañana vas a vivir para Él.